Muy buenas tardes a todos los espectadores de Público. Estamos aquí para hacer una entrevista al candidato a la presidencia del Gobierno de Más País, Íñigo Errejón. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Público en el plató. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Estará con nosotros también Beatriz Asuar, compañera de Público, y la periodista que hace el seguimiento a la izquierda del Partido Socialista, ¿verdad, Bea? Muchas gracias por tu ayuda y asesoramiento en esta entrevista. Gracias. Vamos a empezar, señor Errejón, como podrá suponer, por el conflicto de Cataluña, por el problema de Cataluña, desde luego más enquistado que nunca. Ustedes, es verdad que Más País ha propuesto una mesa de diálogo de todos los partidos que también defiende Unidas Podemos, que también defienden los comuns. Todos los partidos significa todos los partidos parlamentarios, entiendo. ¿Nos puede dar un poco más de detalles de esa propuesta? Sí, yo creo que debería haber al menos dos vías. En primer lugar, debería haber una vía de normalización institucional. Quiero vivir en un país normal en el que el presidente de una comunidad autónoma y el presidente del gobierno se cogen el teléfono. Y eso debería ser lo normal. Incluso se cogen el teléfono para constatar que no están de acuerdo, pero se comprometen a no dejarse de llamar nunca. La política tiene que lanzar un mensaje a la ciudadanía de que es útil, de que sirve para algo y que quienes piensan diferente pueden mantener la conversación siempre hasta el final. Y en segundo lugar, creo que todas las fuerzas políticas catalanas y del resto de España tenemos que habilitar una mesa de conversación permanente en la que pueda estar todo el mundo. Obviamente nadie está obligado a estar, pero en la que pueda estar todo el mundo y en la que, ¿por qué no?, seguramente también tiene sentido que en algunas ocasiones tengan sitio entidades sociales, entidades culturales o entidades civiles. ¿Para qué? Pues porque, y es el peor momento para decirlo, porque estamos en campaña electoral, pero el problema político en Cataluña no tiene solución inmediata y no tiene solución fácil. Pero cualquier solución pasa sí o sí necesariamente porque la política haga su trabajo. Y los problemas de la política no los resuelven los jueces ni la policía, los resuelven los actores políticos y sociales. Y ese es el de ir acercando posiciones. Ojo, primero en la sociedad catalana, entre catalanes, y después buscando algún encaje entre Cataluña y el resto de España, que será un encaje que lo tendrán que votar los catalanes, pero cuando haya un acuerdo amplio, digamos que asegure que se vuelven a reconstruir puentes en Cataluña. Yo sé que decir esto ahora en campaña electoral pues es posible que no tenga mucho eco, porque la campaña electoral es el peor momento para ocuparse de las cuestiones de Estado, porque todo el mundo está pensando no en las siguientes generaciones, sino en el siguiente informativo, en el siguiente telediario. Pero es que esta situación nunca nos debería haber cogido en campaña electoral. Eso le iba a decir, el presidente del Gobierno sabía perfectamente que, porque el Tribunal Supremo había renunciado a esa norma no escrita de no interferir en procesos electorales, que la sentencia del procés iba a salir en campaña electoral. ¿Cree que fue una irresponsabilidad convocar elecciones el 10 de noviembre con el tema tan caliente que ya no puede estarlo más? Sí, sin duda. En primer lugar, porque yo no sé si el cálculo de subir 4 escaños o 5 escaños o subir un ministerio o bajar un ministerio vale que esto nos coja con el país en una situación de interinidad. Yo no sé cuál será el resultado, digamos, el impacto de Cataluña en las urnas, pero el impacto de estas jornadas en Cataluña va a ser de un mayor alejamiento de una buena parte de la sensibilidad social en Cataluña con respecto a la opinión pública española. No hacía falta tener... Yo no me imaginaba, y tengo que decirlo, no me imaginaba que la reacción fuera de esta magnitud en Cataluña. Pero incluso sin tener una bola de cristal, sin que haga falta ser un muy fino analista, todas y todos sabíamos pues, que iba a haber una conmoción importante, porque ya se iba sabiendo más o menos por dónde iba a ir la sentencia, que es una sentencia que en mi opinión es muy dura y no hacía falta ser un sesudo analista para saber que esto iba a producir una conmoción. Yo creo que es posible que haya habido quien haya calculado que a lo mejor esta conmoción en campaña electoral pues apelaba a esa mayoría cautelosa de la que se hablaba y quien estuviera en el gobierno podía ejercitar más como de presidente. Yo no creo que lo que hemos vivido en Cataluña valga 4 escaños. No creo que merezca la pena. Y, por tanto, creo que estamos en una situación muy delicada, en la que lo primero, como cuando hay cualquier conflicto, lo primero que hay que pedir a todo el mundo es que desescalemos.
Los políticos no podemos formar parte del problema y, por tanto, no deberíamos ninguno de nosotros contribuir a enrarecer el ambiente o dificultar más la solución del problema. Lo digo en primer lugar, hemos hablado del gobierno interino, pero lo digo en primer lugar por las tres derechas españolas. Yo tengo la sensación de que hace mucho tiempo el Partido Popular, Ciudadanos y Vox renunciaron a Cataluña. Y renunciaron a Cataluña porque decidieron utilizarla como artefacto electoral en el resto de España. Y, por tanto, aspirar a que la mayor confrontación en Cataluña les dé réditos políticos en España. En mi opinión, es una actitud que va contra la posibilidad de la convivencia de los pueblos de España. Ellos le llamarán patriotismo, para mí es una actitud marcadamente antipatriótica, porque lo que busca es enfrentar unos territorios con otros para cosechar votos en unos, a una costa de que la cosa se ponga peor. Todas las propuestas que yo he escuchado de excepcionalidad constitucional o de adoptar medidas excepcionales, yo todavía no he conseguido que me respondan a la pregunta, después de aplicarlas, ¿habría más o menos independentistas en Cataluña? Me parece evidente que habría más. Ya hemos tenido una aplicación del 155. Y yo me pregunto, ¿de qué ha servido? ¿Hoy hay más catalanes que tienen voluntad de convivir con el resto de los españoles o menos? En mi opinión, menos. Porque el problema en Cataluña no es de orden público. Hay un problema de orden público, pero ojalá la convivencia se pudiera restaurar tan fácil como se compran contenedores nuevos. No me gusta que se quemen contenedores, pero los contenedores se compran. La convivencia y los afectos tardan mucho más en restaurarse, y cuando se rompen puede ser tarea de toda una generación. Fíjense que yo ni siquiera le pido ya a los actores políticos de hoy que seamos capaces de solucionar la situación, pero al menos de no empeorarla, al menos de no poner más piedras en el camino de lo que va a tener que ser un reencuentro entre catalanes y entre Cataluña y el resto de España. Hablando de no empeorarla, citaba usted que efectivamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido hablar de momento y que sepamos con el presidente de la Generalitat, aunque sabemos que hay contactos de segundo y tercer nivel, ¿no? En todo caso, una de las razones por las que no quiere hablar con él es porque dice que el presidente Torra no ha condenado la violencia. Esta mañana mismo, en una entrevista en la CNN, podíamos ver cómo se desvinculaba de la violencia. Decía que, de hecho, la violencia podía dañar el independentismo. Vamos, esa es una afirmación categórica y que además es verdad. Un proyecto pacífico que ha hecho gala siempre del pacifismo. ¿Usted cree que realmente Pedro Sánchez no quiere hablar con Torra porque cree que es lo adecuado para Cataluña y para el resto de España, o porque es una estrategia electoral? Si no estuviéramos en campaña electoral ya le habría cogido el teléfono. Claro, pero él esgrimió la bandera del diálogo durante la anterior campaña. Sí, yo creo que todo el mundo sabe, aquí nadie tiene una varita mágica, pero todo el mundo sabe que en ausencia de varitas mágicas el mapa pasa sí o sí por empezar a acercar posiciones y a sentarse con gente con la que se esté en posiciones muy distantes, pero con la que el primer paso tiene que ser hablar. Los problemas políticos no los solucionan los jueces, ni los soluciona la policía, los solucionan los actores políticos y sociales. Yo creo que Pedro Sánchez, si no estuviéramos en campaña, le cogería el teléfono. Y por tanto la pregunta que nos tenemos que hacer es, entonces, ¿para qué sirve que volvamos a estar en campaña? Si las crisis de Estado, los grandes problemas, como en este caso del de Cataluña, que no es el único, luego podremos hablar, pero creo que hay mucha gente que empieza a estar cansada de que el problema de Cataluña haga que no se pueda hablar de ninguna otra cosa más. El problema de Cataluña es un problema, sin duda grave, pero no es el único. Que en España hay 1 de cada 3 niños en riesgo de pobreza y que acaban de asesinar, creo que ha sido en Denia, a otra mujer. Sí. No es el único problema. Pero evidentemente que nos coja en campaña es una insensatez. Y por tanto la pregunta es, ¿y entonces para qué vale estas elecciones? Pues lo respondo. En el mejor de los casos, en estas elecciones vuelve a salir una mayoría progresista como la que ya existió en abril. Es decir, los ciudadanos ya hicieron su trabajo. La única duda es si la victoria progresista de abril, que luego se echó a perder en las negociaciones, esta vez va a dar lugar a un gobierno progresista o va a dar lugar a que sigamos en la interinidad regalándoles segundas y terceras oportunidades a las derechas. A las derechas les tocó la lotería. Perdieron las elecciones y se les regaló una segunda oportunidad. ¿De qué se tratan estas elecciones? Y el Partido Popular va disparado en las encuestas. Luego veremos a ver que las encuestas son lo que son, una foto fija y demás. Pero es normal porque las derechas allí donde han podido sumar han sumado siempre. En todos lados. En Madrid han pactado. Sí, ellos nunca tienen problema para pactar. Ojo, tienen diferencias. Sí, sí. Pero por encima de las diferencias acuerdan unos mínimos y caminan hacia adelante y caminan juntos. En Andalucía pudieron y pactaron. En la Ciudad de Madrid pudieron, ganamos las elecciones nosotros, pero sumaron y pactaron. En la Comunidad de Madrid sumaron y pactaron. Y cuando le toca el turno a los partidos políticos progresistas, o están de acuerdo en todo o no son capaces de llegar a un acuerdo. Y el problema de eso no es los partidos. Estas elecciones no se nos pueden ir en un reproche de culpas, de quién tiene la culpa, porque en el fondo da igual. La clave es que tenga quien tenga la culpa, los platos rotos
los pagan el conjunto de los españoles. ¿Quién necesita gobierno en España? Pues los privilegiados no, a ellos ya les va bien. Quien más necesita gobierno son los sectores más golpeados, más desfavorecidos, que a las puertas de una siguiente crisis todavía han visto como ni se ha reconstruido el estado del bienestar ni hemos diversificado nuestra economía. Es decir, que la siguiente crisis nos puede coger peor. Esos son los sectores que necesitan urgentemente un gobierno. Lo he comentado muchas veces, pero todos los españoles llegan a acuerdos todos los días en su familia o en el trabajo, con gente con la que piensa diferente. No queda más remedio si menos queremos los líderes seguir políticos, para adelante. menos los líderes políticos. ¿Y por qué? Pues porque los líderes políticos no pagan ellos. Los partidos no pagan, no sufren ellos las consecuencias de que no haya acuerdo. Esas las sufre la ciudadanía y los partidos pueden seguir en bucle, pero hay cosas, la violencia machista, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la desigualdad o la modernización económica de nuestro país, hay cosas que no pueden o Cataluña, que era, sí, Cataluña, que era el tema no sí, donde estábamos y seguiremos con él, pero antes hablaba usted de la división de la izquierda. A usted, el Partido Socialista y Unidas Podemos le responsabilizaron de haberse, digamos, escindido para crear Más Madrid y que no hubiese una mayoría suficiente para gobernar en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tiene que decir a eso? En Madrid hubo más votos de izquierdas en mayo, en las autonómicas, que en abril. Es decir, la entrada de Más Madrid, con un 15%, agrandó el bloque progresista. Esto es constatable, digamos, cualquiera que nos esté viendo lo puede constatar. Hubo elecciones generales en abril, y las derechas en Madrid ganaron a las fuerzas progresistas por 10 puntos. Un mes después, con nuestra entrada, las derechas ganaron por 3 puntos. A mí me habría gustado que hubiera sido por 0 puntos, o por menos 3. Me lo imagino. Pero redujimos la distancia en 7 puntos, porque incorporamos a mucha gente diferente. El problema hoy de las fuerzas progresistas en España no es que tengan que ir agrupadas, es que sean capaces de entenderse con sus diferencias. Vox, el Partido Popular y Ciudadanos tienen diferencias. Y seguramente representan a sectores de los españoles distintos. Lo importante es que tienen el suficiente pragmatismo y sentido común para que cuando pueden conseguir un gobierno para hacer políticas en función de donde quieren ir ellos, que en mi opinión es para atrás, ellos pactan y tienen la capacidad de llegar a acuerdos de gobierno. Y son muy diferentes, ¿eh? Y Vox venía del Partido Popular y se han peleado, son muy diferentes. Pero cuando toca ponerse sensatos y pragmáticos, se ponen pragmáticos. Y yo lo pude comprobar. En Madrid, cuando a la derecha le tocó acordar, siendo 3, acordó. En España, cuando a las fuerzas progresistas les tocó acordar, decidieron que se podían dar mus y que podíamos ir a nuevas elecciones, con el único objetivo de que saliera el mismo resultado. Porque lo mejor que puede salir de unas elecciones de repetición electoral es otra vez una mayoría progresista. Y claro, ahí mi pregunta es, si todo depende de los mismos actores que nos han llevado a la repetición electoral, ¿tendremos gobierno o tendremos otra vez repetición electoral y, por tanto, una tercera oportunidad para las derechas? Porque eso sí que votan todos, ¿eh? Mientras que el votante progresista creo que se ha podido sentir desmovilizado, cansado o harto, el votante conservador ese acude a votar, así que no, en mi opinión no se le puede dar más oportunidades a las derechas. Hay que sacar votantes progresistas de la abstención con una opción diferente y hay que garantizar que haya acuerdo. Ese acuerdo no será perfecto, pero un acuerdo imperfecto es mejor que volver a tirar los dados. Terminemos con Cataluña antes de continuar con la campaña, el programa electoral de Más País y demás. La sentencia del Procés, ¿cómo la valora usted? ¿Justa, injusta, proporcionada, desproporcionada? Yo por una parte no soy jurista y por otra parte soy candidato a la presidencia del gobierno. Políticamente. Tengo que respetar las decisiones judiciales. Para mí me pareció muy dura. Porque la sentencia Yo digo que a veces tenemos que sufrir las decisiones judiciales. También. La sentencia constata que no ha habido violencia organizada, pero sin embargo impone unas penas altísimas para no haber habido. Y por tanto la pregunta, claro, la pregunta va más allá de Cataluña. La pregunta es, ¿la protesta pacífica que contravenga normas legales va a recibir ese castigo siempre en todos los casos? Porque a lo mejor hoy sobre Cataluña hay ciudadanos a los que le parece bien. ¿Y si después se aplica a otras cosas? ¿Y si después se aplica a un desahucio, a una huelga general o una movilización vecinal? Es peligroso porque... Esa duda ha quedado ahí efectivamente y la han expuesto juristas. Usted dice, yo no soy jurista, pero la han expuesto juristas de acreditado Porque las medidas excepcionales siempre entran por una ventana, pero casi nunca salen luego. Una vez que entran, no, ya luego es muy difícil sacarlas. Yo creo que esa sentencia, yo la respeto, creo que no ayuda y creo que una vez que los jueces han hablado, toca que también hablemos los políticos. Los problemas de entendimiento no se arreglan con sentencias, porque aquí el problema de fondo es que para un porcentaje muy significativo de los catalanes, yo no sé cuánto de grande, pero muy significativo, España es un proyecto del que no quieren formar parte.
Y los castigos y las amenazas no va a revertir esa situación. Es más, pueden agudizarlo, pueden alejar más a una parte de los catalanes de España. El Estado ha demostrado que puede conquistar la calle, pero no hemos demostrado todavía que haya un proyecto español que pueda reconquistar los afectos, los corazones de muchos catalanes. Y esa es la tarea política. La política de la seducción y de la empatía. ¿Cree que el referéndum sigue siendo necesario? Pero el orden es importante. Y creo que el Brexit son situaciones diferentes, pero el Brexit es un ejemplo. Hay que acordar antes, con un consenso muy amplio y con una hoja de ruta muy clara, antes de que se vote y luego empiecen. Lo del Brexit ha sido un desastre, porque es primero votar y luego empezar a imaginarse cómo sería la solución a la cosa, ¿no? Que es como primero se vota y luego es como, bueno, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Para dónde vamos? Creo que hace falta un acuerdo muy amplio entre catalanes, muy amplio, no es del 52-48 o 48-52. Sí. Creo que hace falta un acuerdo muy amplio entre catalanes que luego se tiene que votar. Y para mí lo ideal sería que las instituciones españolas respetaran lo votado por los catalanes. Eso sí, un acuerdo de convivencia no es ganar por 6 votos, ni por un 3%, porque tiene que ser estable por décadas. Y por tanto hace falta un acuerdo muy amplio que hoy tiene que incluir catalanes independentistas y no independentistas. Creo que esa es la solución, creo que estamos lejos de esa solución, pero creo que en vez de caminar hacia atrás podríamos empezar a andar hacia adelante y así a lo mejor en vez de muy lejos empezamos a estar solo lejos. Sin embargo, sí es verdad que el 70-80% de los catalanes siguen pidiendo que se les deje votar un referéndum pactado, efectivamente con todas las garantías, como usted dice, y con mayorías que garanticen efectivamente que el resultado está clarísimo. Es verdad que los independentistas suelen decir que se les compara con el Brexit, pero no se les compara con Escocia, por ejemplo, donde han pedido ahora un segundo referéndum precisamente por la situación en la que está Reino Unido. Claro. Entonces, en este sentido, me pregunto yo si sería posible una reforma constitucional previa que permitiese un referéndum y esa sería una de las garantías de ese referéndum. ¿Ustedes están de acuerdo y propondrán en el programa, cuando completen su elaboración, una reforma constitucional en este punto? Tengo que decir que hoy ya hay mecanismos dentro de la Constitución, lo escribía Pérez Royo hace no mucho, hoy hay mecanismos dentro de la Constitución que permiten alguna forma de consulta en varias provincias, que varias provincias pueden ser las 4 de una comunidad autónoma, si uno tiene voluntad política. Sumarlas. Claro, digamos, vale, solo por provincias, vale, pues mire usted, voy a sumar estas 4. Barcelona, y Girona. Hoy ya se permite algún tipo de consulta. Es verdad que falta la voluntad política y si hay que hacer una reforma constitucional, en mi opinión hay que abordarlo. Creo que hay una reflexión de fondo. Y la reflexión de fondo es, cuanto más tiempo vamos dejando pasar, más alto está el umbral de voluntad de convivencia, digamos, lo voy a decir a lo bruto, más caro está el precio a pagar por la convivencia. Yo quiero recordar que hace 10 años se tiró para atrás, gracias a un recurso del Partido Popular, un Estatut de Cataluña con artículos que eran idénticos de artículos del Estatuto de Autonomía Andaluz o de la reforma del Estatuto de Autonomía Andaluz o de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana que allí no se impugnaron. ¿Hay alguien en su sano juicio que hoy no preferiría haber dejado pasar aquel estatut para no vernos hoy en esta situación? Nadie. Después vino una consulta del 9N. ¿Hubo alguien que no habría preferido aquella consulta que lo que después ha venido detrás? Después vino el 1 de octubre, que recibió la respuesta policial que recibió. Y después estamos viendo esta situación. Conforme va pasando el tiempo, como las posiciones están cada vez más alejadas, tenemos que hacer mucho más recorrido para llegar a un punto medio de encuentro. ¿Por qué no aprovechamos para aprender un poco del pasado y darnos cuenta que en estos 10 años se han alejado tanto las cosas que es posible que si dejamos otros 10 años la situación sea irreversible? Lo que pasa es que decir esto no es rentable electoralmente. Decir esto y decirlo aquí en Madrid no es rentable electoralmente. Y como no es rentable, da mucho más réditos pues sobreactuar sabiendo, yo no sé si tiene luego la conciencia tranquila, pero sobreactuar sabiendo que eso no añade ninguna. Pero vamos a ver, aunque a uno no le guste nada lo que ha hecho Torra, y a mí no me gusta nada y creo que está en una situación muy débil y nosotros hemos dicho que debería dar un paso atrás, pero aunque a uno no le guste nada lo que ha hecho Torra, pero ¿qué tipo de imagen damos de lo absurdo y de la anomalía institucional cuando el presidente de una comunidad autónoma llama al presidente del gobierno y no se pone?
O sea, ¿os imagináis la situación? Yo me imagino la institución, no más que el presidente. Claro, es la institución. Claro, te llama la Generalitat y no llama a Pedro Sánchez, llama a Moncloa, a la presidencia del gobierno. Y yo me imagino como el móvil ahí con la llamada sonando y dándole la vuelta en plan, bueno, ya se cansará. Hemos visto el vídeo de la llamada de Torra y ha sido... Ese vídeo también es un poco de Polonia, en realidad. Creo que le han hecho el trabajo a Polonia, sí. Eso nos decían. Es como la polonización de la política española y catalana. En fin, hay cosas que no entiendo y una de ellas es esa. Pero bueno, ¿cómo valora la actuación de la policía? No digamos ya de los manifestantes violentos, por supuesto, condena absoluta, yo creo que en eso estaremos completamente de acuerdo, pero la actuación policial, porque ha habido informes de Amnistía Internacional advirtiendo de que no se cumplen los protocolos y hoy precisamente la comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa pide que se respete y proteja el trabajo de los periodistas. Uno de los periodistas de Público, Guillermo Martínez, ha sido... pese a acreditarse 3 veces, ha sido, bueno, digamos que zarandeado por la policía en Callao el sábado. Entonces, me pregunto yo si el problema está en los agentes o el problema está en sus dirigentes políticos. Desconozco la respuesta, pero me preocupa la situación. Hemos visto muchas veces en los informativos imágenes de reporteros a los que, mientras cubrían una movilización, les cantaban o les gritaban. Y hemos dicho que había que dejar que todos los reporteros trabajaran con plena libertad. Pues igual que lo he dicho cuando se les ha gritado, o se les ha abucheado, o se les ha cantado en medio de una movilización, lo digo igual cuando están cubriendo situaciones violentas en las que... Pues hombre, lo mínimo que cabe exigir es que las fuerzas del orden, que están para garantizar los derechos y libertades, no le añadan más dificultad al trabajo de los periodistas. Yo sé que son situaciones de tensión, yo sé que son situaciones difíciles. Son tremendas. Sí. Pero hemos visto periodistas detenidos, hemos visto periodistas golpeados. Bueno, tienen que poder hacer su trabajo. El fotoperiodista del País, una compañera de Contexto fue golpeada, el fotoperiodista del País lo detuvieron como lo detuvieron. Pero con una cámara y después de identificarse como periodista. Sí. Porque puede haber una confusión, pero después de identificarse. Entonces yo creo que eso es peligroso y luego creo que si no estuviéramos en campaña electoral también deberíamos estar haciendo una reflexión. Los proyectiles que se disparan son peligrosos. Las pelotas de goma están prohibidas en Cataluña. Se han sustituido por los proyectiles estos de FOAM que saltan ojos igual. Creo que hay hasta 5 ojos perdidos. La Policía Nacional los sigue teniendo autorizados. Claro. Los Mossos no. Entonces los han sustituido por estos Pero son peligrosos. La gente no puede tener que ir a las movilizaciones con protección para los ojos, porque los proyectiles no distinguen entre los que son violentos y los que son pacíficos, y no puede ser que haya mutilaciones. Creo que hay gente muy grave ahora mismo, creo que hay una chica que está muy grave, creo que hay un policía que está también grave, creo que hay varios manifestantes que han perdido un ojo. No es nada raro, no sé cuántos, creo sí, son 4. Los últimos eran 4. 4. Yo creo que hay que hacer un llamamiento, digamos, a la proporcionalidad y al control, por supuesto, a que cese la violencia y a la condena de la violencia, pero también a la proporcionalidad. No puede ser. Yo creo y a la detención de los violentos, pero yo me pregunto si no es más grave, o sea, cuando la violencia parte del Estado, la violencia es proporcionada, porque aunque la legítima violencia parta del Estado, si esta es desproporcionada y se cometen excesos, no es muchísimo más preocupante que el hecho de que haya unos violentos a los que se les tiene que aplicar inmediatamente el Código Penal. Claro, pero es muy importante que haya la capacidad como de diferenciar, y yo creo que hay que decir una cosa muy clara: los comportamientos inadecuados son inadecuados, los haga quien los haga, y hay que ser muy riguroso. Creo que sí ha sido, y sí ha sido contundente por parte de todas las fuerzas políticas en la condena de la violencia, pero al mismo tiempo muy riguroso en que las actuaciones sean proporcionales. A nadie le gustan las imágenes que hemos visto, pero yo creo que nos debemos un debate sobre, pues por ejemplo, sobre el uso de los proyectiles, ¿no? Y sobre el efecto que causan. Hay organizaciones nada sospechosas de extremismo como Amnistía Internacional que ya nos han advertido y que han dicho que puede vulnerar los derechos humanos y los derechos de manifestación. Creo que nos debemos un debate. Insisto, todo esto llega en el peor momento, porque llega en campaña electoral, y es posible que ser más incendiario dé más votos y que ponerse más duro dé más votos, pero nos aleja más. Yo quiero preguntarles también a los partidos de la derecha que intentan sobre esto sacar réditos si creen que con sus actuaciones sobre Cataluña han contribuido a acercar a Cataluña o a separarla. Yo creo que han contribuido a separarla, y es una paradoja que solo hagan quienes dicen que quieren defender la unidad de España, porque dicen querer defender la unidad de España, pero son una fábrica de independentistas. Avanzo un poco del conflicto territorial, aunque me quedo en Barcelona. Vale. Ustedes estudiaron las provincias por las que concurrir para no dividir y no fragmentar a la izquierda en estas elecciones.
pero se presentan por Barcelona, donde hay un espacio común y amplio, liderado por Ada Colau. Les costó aterrizar allí porque consiguieron los avales a última hora. El candidato no es muy conocido a nivel estatal. Y con la situación como está en Cataluña, ¿temen que les salga más la jugada de presentarse por Barcelona? Yo creo que, por una parte, una fuerza política que es una alternativa nacional no puede no concurrir por Barcelona. Y, en segundo lugar, yo creo que en Barcelona también hay gente harta de la situación. No creo que eso sea un fenómeno madrileño. Creo que en Barcelona también hay mucha gente que echa de menos que pudiera haber habido un acuerdo de gobierno progresista que echara a andar la política española y que esta situación de tensión nos hubiera cogido con un gobierno que ya no teme la situación en las urnas y que por tanto tiene más margen de actuación y puede ser más responsable. Yo creo que en Cataluña y en Barcelona en particular también hay gente que está cansada, también hay gente que no entiende por qué las fuerzas progresistas desperdiciaron esta oportunidad y que también hay riesgo de que haya voto progresista que se quede en la abstención. Creo que Ada Colau fue muy responsable y muy pragmática a la hora de llegar a acuerdos para mantener el Ayuntamiento de Barcelona. Pero creo que ese pragmatismo no se trasladó luego al Congreso de los Diputados. Creo que a ella le habría gustado, pero ese pragmatismo no se trasladó. Y por tanto, yo valoro bien la alcaldía de Barcelona y el trabajo de Ada Colau en Barcelona, pero no es eso lo que se está votando ahora. Lo que se está votando es cuántos diputados, en el caso, por ejemplo, de Barcelona, cuántos diputados por la provincia de Barcelona van a contribuir al desbloqueo o no. Y claro, tengo ahí una duda, que es si los diputados, digamos, si los mismos ingredientes van a dar una receta diferente. Y yo creo que los mismos ingredientes no dan una receta diferente, que para que haya una receta, un resultado diferente, tiene que haber una opción de voto diferente, porque si no corremos un riesgo, el riesgo de mucho voto progresista, que se quede enfadado, que se quede en casa, que diga yo mi trabajo lo hice, me dijisteis que saliera a votar contra un intento del bloque de las tres derechas de hacernos retroceder 50 años, un intento protagonizado por Vox. Vox no es quien más votos ponía, pero sí quien ponía las ideas. Vox fijaba las ideas y arrastraba a Ciudadanos y al PP a su terreno, es decir, los iba haciendo cada vez más extremistas de derechas. Y se nos llamó a votar, no tanto por fidelidad a los partidos, sino para derrotar esa involución. Y los españoles lo hicimos. Hubo una victoria progresista, que luego se convirtió en una derrota por la incapacidad de los líderes políticos. Creo que eso ha generado cansancio, y ese cansancio creo que lo ha generado en Madrid, en Sevilla, pero también desde luego en Barcelona. En su partido ya han vivido la primera dimisión. Clara Serra era su número 2 en la Comunidad de Madrid. En un escrito en el que hubo muchas críticas, destacó la falta de feminismo en el partido. ¿Cree que es así? ¿Y han hecho autocrítica interna sobre algunos de los aspectos que mencionó Serra? Yo he dicho cuando me han preguntado, que es la posición que mantengo, que yo no comparto las críticas de Clara, pero sin embargo Clara ha sido y es un referente político en el feminismo y no solo. Y ha hecho un trabajo con nosotros magnífico, también como diputada, y por tanto respeto que haya querido dejar de ser diputada. No comparto las críticas y no comparto su análisis, pero la seguiremos leyendo y tomando como referencia de aquí en el futuro. Sí le reconozco que nuestra decisión de concurrir a las elecciones no se hizo en las mejores condiciones posibles. Yo nunca creí que fuera a haber elecciones. De hecho, desde que nosotros salimos, desde el día 1 que salió Más País, nos preguntaban, ¿y el programa? ¿Y el programa? Si nosotros hubiéramos tenido previsto que iba a haber elecciones y que concurríamos, le aseguro que habríamos tardado menos en hacer un trabajo de elaboración programática, pero nunca lo previmos, porque yo siempre tuve la idea de que al final, como era más lo que había que salvaguardar que lo que los diferenciaba, no habría repetición electoral. Y una vez que la hubo, tuvimos un debate y decidimos dar un salto difícil para nosotros, que es que una formación política con alianzas, con Compromís en el caso del País Valenciano, con la Xunta Aragonesista, con Equo, pero que diéramos un paso adelante para una formación a la que le pillaba, bueno, pues con algunas dificultades concretas, logísticas, organizativas. Aún así, no antepusimos los cálculos de partido, de siglas, sino que antepusimos que creíamos que podíamos ayudar, podíamos hacer el bloque progresista más grande. De hecho, desde que nosotros irrumpimos, todas las encuestas dan mayoría progresista, cuando el clima en septiembre era de desilusión, cansancio. Creo que hemos hecho bien y creo que las encuestas dan fe de que ha sido una buena decisión. Ahora, las buenas decisiones también tienen costes y en este caso el coste fue seguramente hacer las cosas de manera más apresurada de lo que nos habría gustado. ¿Por qué Serra no fue la portavoz de Más Madrid para sustituirle cuando era su número 2 y el portavoz era el número 9 de la lista?
Tuvimos una discusión sobre cómo conformar la dirección del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid. En esa propuesta se le ofreció a Clara ser miembro de la dirección del grupo parlamentario y Clara prefirió no serlo y empezó a funcionar una dirección de grupo parlamentario que funciona bien con Pablo Gómez Perpiñá como portavoz, pero también con Mónica García como portavoz adjunta, Tania, que ahora está de baja, pero que es secretaria general de grupo. Es una dirección que empezó a funcionar y que funciona bien. Y cuando yo tuve que dar un paso atrás, ir trabajando en el relevo, pero dar un paso atrás, porque era candidato a la presidencia del gobierno por Más País, decidimos que era muy importante mantener la continuidad de esa dirección de grupo parlamentario, que en mi opinión está funcionando bien. Y eso para nosotros era muy importante porque se trataba de lanzarle un mensaje a los madrileños. 500.000 de madrileños nos votaron y se trataba de decirles que estaban en buenas manos, que hay buen equipo. Efectivamente, como pasa hoy, sobre todo en tiempos de muchas redes sociales, de mucha televisión, al final los dirigentes más conocidos son los que más salen en la televisión. Pero yo quiero dejar claro que hay mucha gente que hace muy bien su trabajo, aunque no sale tanto, y decidimos mantener la mayor continuidad posible en la dirección de grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, en este caso. Hubo también debate con el tema de, bueno, a raíz de la dimisión de Clara Serra ha habido debate con el tema de los vientres de alquiler. No sé si ustedes en el programa van a llevar algo sobre este asunto, sí. y ya yendo un poco más allá, vientres de alquiler o prostitución, que es un tema que está ahora en pleno debate incluso en el propio feminismo. Son debates muy difíciles. Son debates muy difíciles y muy duros, que además se dan normalmente de forma muy dura en el feminismo. Sí. Y cuando el feminismo, que nos ha dado muchas lecciones a todos, está abordando estos debates, yo los quiero abordar, digamos, desde una posición, lo digo abiertamente, desde una posición subalterna. O sea, me toca ir por detrás. Y por tanto creo que el feminismo tiene que resolver esos debates y nosotros ir aprendiendo, ir tomando nota. Le puedo adelantar cuál es mi posición personal en los dos casos. Con respecto a los vientres de alquiler, puede haber un 0,1% de las situaciones en las que efectivamente esas prácticas estén marcadas por el altruismo. Pero si tenemos un 0,1% de situaciones marcadas por el altruismo y una posibilidad de un, no sé, 99,9% marcadas por la mercantilización, la legislación tiene que atender en primer lugar al problema de la mercantilización. Y ahí tiene que atender desde una posición clara, que es que las mujeres no son fábricas, ¿no? Y los vientres de las mujeres no son granjas. Y, por tanto, ese es el bien principal a conservar. Porque, si no, la mezcla de desigualdad y precariedad con mercantilización del cuerpo de la mujer pueden dar lugar, digamos, a situaciones aberrantes como las que vemos en Ucrania, ¿no? Y yo no quiero eso para mi país, no quiero que eso pase en mi país. Y, por tanto, creo que hay que tener una legislación valiente que diga, puede que haya una minoría muy minoritaria de casos de altruismo, pero como, sobre todo, tenemos que atender a la situación principal. Y, en mi opinión, la situación principal es una situación de riesgo de mercantilización. Y, por tanto, estoy en contra de que el vientre de las mujeres sea una granja, sea una factoría, ¿no? Y que los niños sean una especie de objeto de consumo por el cual todo el mundo tiene derecho a tener uno en cualquier condición. Con respecto a la prostitución, yo deseo que desaparezca, pero me preocupa el mientras tanto. Afirmar que deseamos que desaparezca es una parte del trabajo que tenemos que hacer y trabajar culturalmente para que desaparezca. O sea, el abolicionismo es una parte. Yo creo que todos deseamos un mundo sin prostitución. Ahora, no conozco ningún país en el que haya desaparecido. Así que mientras trabajamos para que desaparezca, tenemos que garantizar que los costes no los pagan las mujeres que se están prostituyendo. Sí. No los pagan en inseguridad, no los pagan en dificultad para reinsertarse después en el mercado laboral, no los pagan, digamos, en precariedad extrema o en desprotección extrema. Creo que ahí sé que es un debate que divide mucho y quiero ser muy prudente, pero en mi opinión tenemos que trabajar para que desaparezca y para que mientras tanto los costes, desde luego, no recaigan sobre las mujeres que se ven en situación de prostituirse. El Gobierno anunció este jueves que sumará a Francisco Franco, sí. Pero la momia del dictador irá a Mingo Rubio el Pardo, otra tumba que es de propiedad pública y además en la que el Estado ha gastado bastante dinero público en adecentar el lugar. ¿Crees que es una solución buena sacar al dictador de una tumba pública para que vaya a otra tumba pública? No, y además hay que decir que la exhumación de Franco es la punta del iceberg. Hoy estaba en una reunión con corresponsales extranjeros,
como de típica reunión de campaña, que preguntan, que cuesta mucho explicarle a corresponsales de medios de comunicación extranjeros que nosotros al dictador en España, a quien estuvo ejerciendo un régimen de terror durante 40 años, lo tenemos todavía con honores de Estado. Pero cuesta explicárselo no a los que son progresistas, cuesta explicárselo a todos, porque en sus países sería implanteable. Yo creo que es una medida de normalidad institucional, de normalidad democrática, pero en todo caso es solo la punta del iceberg. ¿Por qué? Queda la tumba de José Antonio Primo de Rivera. Queda qué va a pasar en el Valle de los Caídos, que en mi opinión tiene que ser un centro de memoria. Y de memoria porque yo no quiero que nos enzarcemos a discutir del pasado, pero sí que quiero que tengamos claro hacia dónde vamos. Si vamos hacia un país que amplía democracia y libertades, entonces estamos en deuda con quienes lucharon por la democracia y por las libertades. Y no todo el mundo luchó por ello. Sé que ahora está muy de moda este relato según el cual, nada, las guerras no tienen causas políticas y solo enfrentan a hermanos. Pero es que eso no es real, además. O sea, los hechos no son los que es posible son. Que hay un gobierno ocasiones... legítimo, golpe de Estado, militar, 3 años de guerra y 40 años de dictadura. Pero y sobre todo, yo no sé, imaginémoslo en la Segunda Guerra Mundial. Todos los que desembarcaron en la playa de Dunkerque, todos ellos eran convencidos combatientes de la libertad, no lo sé. Pero sí que sé que fue mejor que ganara un bando que ganara otro, porque había un bando en el que estaban las fuerzas que defendían la libertad y otro bando en el que no. Bueno, pues yo creo que en España había un régimen republicano, legal, con el apoyo de la gran mayoría de las organizaciones obreras y de las organizaciones de trabajadores, y hubo un golpe de Estado y eso debe ser un cierto orgullo. Nosotros somos el único país en el que un golpe de Estado no triunfó. En Chile, o en Alemania, o en Italia, pequeños golpes de Estado o movilizaciones triunfaron en una semana. Aquí no solo no triunfaron, sino que la defensa que ejercieron las organizaciones de los trabajadores, en primer lugar los sindicatos y en segundo lugar los partidos, permitió aguantar 3 años. En ningún otro país ha pasado eso. Y a mí eso me parece un motivo de orgullo, porque en nuestro país no paró el golpe el ejército, lo pararon las organizaciones de los trabajadores. Miren ustedes, no todo el mundo tuvo las mismas posiciones y nuestro país está en deuda con quienes defendieron la libertad durante la resistencia frente al golpe y después durante la lucha contra la dictadura. Y, por cierto, está en deuda también con los miles de familiares que siguen teniendo familiares, abuelos, abuelas, tatarabuelas, tatarabuelos, que están enterrados a los lados de las carreteras. Según las Naciones Unidas, son más de 100.000 españoles. Somos el segundo país después de Camboya, ¿verdad? Después de Camboya, esto, cuando uno lo dice, nadie se lo cree. Yo claro que quiero que miremos hacia el futuro. Y mirar hacia el futuro implica mirar reduciendo las desigualdades, mirar avanzando en feminismo, en transición ecológica. Eso es lo fundamental. Ahora bien, nuestro país está en deuda con quienes defendieron la libertad, al menos para que sus familiares les puedan dar un entierro digno, como el que quieran, porque el dolor de alguien que no solo sabe que murió, sino que no sabe ni dónde está, no tiene ningún sitio donde llevarle flores, es un dolor profundo. Y ahí todavía estamos en deuda. Es posible que esas exhumaciones o que esas excavaciones no sean tan mediáticas como las del dictador. Me parece bien lo del dictador. Prefiero que no nos gastemos dinero público, me parece bien que se le saque el Valle de los Caídos. Pero el dictador me preocupa menos. Me preocupan más las familias de los que lucharon por la libertad y que todavía no saben dónde está su abuelo. Este martes, en un coloquio que usted ha presentado, Carolina Vescanza ha dicho que el modelo de Estado que defiende Más País tiene forma de república federal. Quería preguntarle cómo lo desarrollan y si cabe en este modelo el derecho a decidir. Yo soy demócrata y, por tanto, prefiero que los cargos representativos deriven de los votos en lugar de la herencia o de la sangre, ¿no? Porque estoy más de acuerdo con la Ilustración que con la Edad Media. Y, por tanto, prefiero que si alguien nos tiene que representar, lo elijamos entre todos. Le digo también que no creo que esa esté entre las prioridades de hoy en nuestro país. Para que seamos una democracia de mayor calidad, la gente no puede tener miedo a llegar a final de mes. Eso coarta más la libertad que cómo se elige al jefe de Estado. Yo quiero que al jefe de Estado se le elija democráticamente, pero creo que ser una democracia de calidad implica que la gente no viva con miedo al paro, a la precariedad, a que los mayores se pongan enfermos y no tengan plaza en una residencia, al fracaso escolar si vienes de una familia más humilde. Creo que esas son las prioridades, construir un país que cuida de su gente, donde la gente vive sin miedo, proteger nuestra comunidad. Eso por lo que respecta a la forma de Estado. Por lo que respecta al pacto territorial, fíjese que yo no tengo tan claro cuál es el nombre que hay que darle, pero es que además me preocupa menos el nombre. Creo que tenemos 2 tipos de problemas. Hay un problema que tiene que ver fundamentalmente con Cataluña, con el encaje de Cataluña, y eso hay que negociarlo entre catalanes y con Cataluña. Y ese tiene un carril específico. Y luego hay otro que tiene que ver con que en nuestro país, en realidad, el sistema territorial no está muy definido.
El sistema de financiación autonómica se parece más bien a un mercado persa, en el que uno va pujando, otro, sí. Pero tenemos muchas comunidades infradotadas que reciben mucho menos de los que merecerían y tenemos un desequilibrio brutal y tenemos, por cierto, y lo quiero decir como madrileño, a la Comunidad de Madrid haciendo competencia desleal al resto de comunidades autónomas, porque como se beneficia del efecto capitalidad, sí. Se puede convertir en un paraíso fiscal para que los ultrarricos no paguen impuestos y eso se tiene que acabar. Es curioso que de nuevo el Partido Popular, que más habla de la unidad de España, haya abierto una pugna un poco navajera, diría, entre las comunidades autónomas, a ver quién da menos, no a ver quién da más, sino a ver quién da menos, a ver quién perdona más impuestos a los que ya son multimillonarios. Tenemos que definir un sistema de financiación autonómica que garantice, pues por una parte, la cohesión, es decir, que uno recibe los mismos servicios públicos viva donde viva, y por otra parte, bueno, pues que pueda haber desarrollos autonómicos en las comunidades que más lo necesitan. Y en esa redefinición del modelo territorial son clave los ayuntamientos. La siguiente modificación o la siguiente ola de transformaciones del modelo territorial de Estado en España tiene que ponerle mucho acento en el municipalismo, que fue el primero en recibir los hachazos de los recortes y de los ataques del Partido Popular. Y hay que decirlo en España, recentralización y recortes han ido siempre de la mano. Cada vez que se ha querido hacer un ataque al estado del bienestar, se ha hecho, en primer lugar, recortando las competencias de las comunidades autónomas y la posibilidad de gasto de las ciudades. Así que vivimos situaciones insólitas, por ejemplo, aquí en Madrid, por la cual la ciudad de Madrid ahorraba, tenía más dinero para gastar y Montoro no lo dejaba. Y estado del bienestar y descentralización en España siempre han ido de la mano. Así que avanzar en una, en mi opinión, es avanzar en la otra. Estamos ya fuera de tiempo, señor Errejón. Le voy a hacer dos preguntas, a ver si puede contestármelas con un sí o con un no. No soy muy bueno en la síntesis. Incluso con el sí o con un no. Vale. ¿Apoyaría Más País una gran coalición Partido Popular, Partido Socialista, aunque sea con la abstención? No. ¿Y un gobierno No, PSOE-Ciudadanos? y no va a dar. Eso me temo. No, pero y no bueno, va a dar porque Ciudadanos están viendo. Hay mayoría progresista, sí. La va a volver a ver en las urnas si los progresistas se movilizan. La única duda es si se convertirá en gobierno. Nosotros queremos responder esa duda y nos mojamos. Lo decimos ya. Los diputados de Más País van a servir para un gobierno progresista. No le vamos a dar una tercera oportunidad a las derechas. Estoy leyendo un libro muy interesante de Ignacio Sánchez Cuenca que sé que lo conoce porque le ha prologado el de la superioridad moral de la izquierda, efectivamente. Que tiene un título terrible, pero terrible, está bien. Sí, pero está muy bien, lo he leído y está muy bien. Entonces, se titula La izquierda, fin de un ciclo. Lo edita Catarata con los compañeros de Contexto y me pregunto yo, y ya cerramos aquí, ¿cree que la izquierda tras el 10 de noviembre debe reiniciarse? Y ha terminado un ciclo y, como dice Sánchez Cuenca, debe empezar otro. Es más que probable, pero tiene que tener siempre en mente, y es lo fundamental, que el objetivo de la izquierda no es fortalecer la izquierda, es hacerle mejor la vida al pueblo. La construcción que queremos no es la construcción de la izquierda, es la construcción del pueblo. Nosotros primero estamos comprometidos con la soberanía popular, con la igualdad de derechos y con la justicia social. Eso es lo que hay que tener en mente. La izquierda es un medio, pero no es un fin. El fin es construir un pueblo que pueda vivir en condiciones dignas, con menos miedo, con menos precariedad, con menos privaciones. Ese es el objetivo y eso es lo que hay que tener siempre en mente. El horizonte es servir al pueblo español. Muy bien. Íñigo Errejón, candidato a la presidencia del Gobierno por Más País. Muchísimas 1 millón de gracias por la entrevista. A vosotras. Porque a ustedes, sé que las agendas andan muy apretadas. Las agendas así y la voz. Que, además, no le haremos hablar las más. Agendas y la voz. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Para las elecciones. Gracias. Gracias, Bea, por tu ayuda. Gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a todos vosotros, en definitiva, lectores y televidentes de Público TV. Volvemos pronto con otra entrevista. Muchas gracias.